Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy, de verdad, súper emocionado de traerles un vídeo que honestamente ha dado mucho pero mucho de qué hablar en las últimas horas. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha conmocionado a muchos y que, para sorpresa de algunos y confirmación para otros, involucra a uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, Kerem Bürsin. El título de este vídeo lo dice todo, y hoy vamos a desgranar, paso a paso, lo que ha sucedido. Prepárense porque esta historia está cargada de giros inesperados y detalles que, les aseguro, impactan profundamente. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo de la cuestión, les recuerdo con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto tan sencillo como darle un clic al botón rojo que ven abajo. Al hacerlo se unirán oficialmente a nuestra creciente comunidad de seguidores y, lo que es más importante, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchísimas gracias de antemano por ser parte de esto que tanto nos apasiona. Así que sin más preámbulos, sin dilaciones innecesarias, vamos a adentrarnos en el corazón de esta noticia, en ese epicentro de la revelación. Kerem Bürsin, ese rostro que hemos visto brillar y cautivar en tantas y tantas producciones turcas, conocido universalmente por su carisma arrollador y su talento innegable, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos, pero a muchos, con la boca abierta, procesando la información. La confesión que hoy abordamos gira en torno a algo sumamente personal, algo que, sin lugar a dudas, toca fibras sensibles en lo más profundo de nuestro ser, la traición. Y no estamos hablando de cualquier traición, estamos hablando de una que, al parecer, le ha causado un dolor profundo, con detalles que nos invitan a reflexionar sobre las intrincadas y a menudo dolorosas complejidades de las relaciones humanas, incluso y, quizás especialmente en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama. Durante una entrevista reciente, en un momento de sinceridad que pocos esperaban, Kerem abrió su corazón de una manera que resonó en millones de personas. Habló sobre un momento específico de su vida, una etapa en la que, según sus propias y transparentes palabras, cometió un error. Un error que, al parecer, le ha perseguido desde entonces y que, sin duda alguna, ha marcado un antes y un después significativo en su forma de percibir, entender y vivir las relaciones. Lo verdaderamente impactante de sus declaraciones no reside únicamente en la confesión en sí misma, sino en la desgarradora vulnerabilidad con la que la compartió. Esto no es un rumor, no son especulaciones, es el propio actor quien, con una honestidad que raya en lo brutal, decide dar un paso al frente y compartir este capítulo, sin duda alguna, crucial de su vida. Lo primero y más importante que debemos comprender es que, cuando hablamos de traición, estamos tocando un tema que es, por definición, universal. Todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hemos experimentado o al menos, hemos sido testigos del profundo dolor que este acto conlleva. Pero cuando esta traición ocurre en el ojo público, cuando involucra a una figura tan reconocida y querida como Kerem Bürsin, la noticia, inevitablemente, adquiere una dimensión completamente diferente. Los fans, quienes lo han seguido de cerca, quienes admiran su trabajo interpretativo y, en muchos casos, se identifican con su persona, sienten de alguna manera esa sacudida, esa onda expansiva de la noticia. Kerem, es justo decirlo, no entró en detalles escabrosos ni excesivamente específicos sobre quién fue la persona involucrada en esta traición, ni tampoco sobre las circunstancias exactas que la rodearon. Sin embargo, sí dejó entrever con una claridad meridiana la magnitud del impacto que este evento tuvo en su vida. Habló de un profundo y persistente sentimiento de culpa, de haber herido profundamente a alguien a quien, sin duda, valoraba mucho y, sobre todo, de la ingente dificultad que supuso para él lidiar con las dolorosas consecuencias de sus propios actos. No se trataba de un desliz momentáneo, de un error trivial, parece haber sido un error de calado, uno que lo obligó a realizar una introspección profunda sobre sus propios valores, sobre la importancia vital de la lealtad y el respeto mutuo en cualquier tipo de relación. Una de las frases que más ha resonado y se ha quedado grabada en la memoria de sus seguidores, una frase que encapsula la esencia de su confesión, es algo similar a que aprendió una lección muy dura, y que ese error le hizo comprender de una manera visceral la extrema fragilidad de la confianza. Esto es algo que creo firmemente todos podemos llegar a entender en nuestras propias vidas. La confianza es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en cualquier vínculo significativo que establecemos, y una vez que esa confianza se rompe, reconstruirla se convierte en un proceso arduo, agotador y, en ocasiones, sencillamente imposible. Kerem parece haber transitado por ese difícil proceso, y su relato,
su testimonio, nos invita de manera casi imperativa a pensar en nuestras propias experiencias, en nuestras propias caídas y levantadas. Lo que verdaderamente hace que estas declaraciones sean tan impactantes, tan conmovedoras, es precisamente la valentía de su honestidad. En un mundo donde tantas celebridades se esfuerzan por mantener una imagen casi perfecta, una fachada de inmaculada perfección, Kerem ha elegido un camino radicalmente diferente, el de mostrarse humano, falible, imperfecto. Ha admitido abiertamente que, como cualquier ser humano, ha cometido errores y, lo que es más importante, que ha tenido que enfrentarlos, asumirlos y, por encima de todo, aprender de ellos. Esta autenticidad, esta apertura, es lo que probablemente ha generado una ola tan masiva de empatía entre sus seguidores. La traición, por su propia y dolorosa naturaleza, deja cicatrices. Cicatrices que a veces tardan mucho tiempo en sanar, o que incluso pueden llegar a ser permanentes. Kerem ha sugerido, de forma sutil pero clara, que estas cicatrices, aunque innegablemente dolorosas en su momento, también lo han fortalecido. Ha aprendido a valorar de una manera mucho más profunda las relaciones sanas, a ser mucho más consciente de las implicaciones de sus acciones, y a adoptar una perspectiva mucho más madura y equilibrada sobre el amor y el compromiso. No se trata simplemente de un acto de infidelidad, se trata de todo el arduo proceso de reflexión, de profundo arrepentimiento y de crecimiento personal que le siguió a ese error. También es crucial destacar el contexto en el que Kerem hizo estas declaraciones tan íntimas. No fue en un momento de debilidad ni en un arrebato emocional, fue en una entrevista, un espacio dedicado a la reflexión, donde se le preguntó directamente sobre experiencias importantes y formativas en su vida. Esto sugiere con gran probabilidad que Kerem se encuentra en un punto de su vida en el que se siente cómodo, preparado, para compartir estas vivencias, quizás como una forma de cerrar definitivamente un capítulo, o quizás con la intención de advertir o invitar a la reflexión a otros. Algunos detalles que han surgido a raíz de esta noticia, aunque no fueron explícitos en la confesión de Kerem, son las constantes especulaciones sobre a qué relación específica se refiere. Si bien Kerem ha sido muy prudente y no ha especificado nombres, muchos de sus seguidores han intentado, con gran interés, atar cabos con sus relaciones sentimentales pasadas. Sin embargo, es fundamental recordar y subrayar que el foco principal de su declaración no es señalar a nadie ni exponer a otra persona, sino hablar de su propia experiencia, de su error y, sobre todo, de su proceso de crecimiento personal. La traición, en su esencia, puede ocurrir en cualquier tipo de relación, de pareja, de amistad, incluso familiar. Pero por el tono, la profundidad y la carga emocional de sus palabras, todo apunta, con una alta probabilidad, a una relación sentimental de gran importancia en su vida. El dolor que menciona Kerem no es, en modo alguno, solamente el dolor inherente a haber traicionado, sino también, y quizás en mayor medida, el dolor de haber sido consciente de haber causado sufrimiento a la otra persona. Ha transmitido un sincero y palpable arrepentimiento, y eso es algo que, sin duda alguna, genera un profundo respeto. La capacidad de reconocer un error garrafal, de sentir el peso de haber causado daño y de desear fervientemente haber actuado de una manera diferente, es una señal inequívoca de madurez emocional y personal. Además, la forma en que Kerem habla de las lecciones aprendidas nos ofrece una perspectiva tremendamente valiosa sobre la resiliencia humana. A pesar del dolor, a pesar del desengaño, Kerem ha logrado salir adelante. Ha sabido transformar esa experiencia negativa, esa herida profunda, en un motor de cambio y mejora personal. Esto es un mensaje poderoso, especialmente para aquellos que en este mismo instante están atravesando situaciones similares, situaciones de dolor y desilusión. Considero que el valor intrínseco de esta confesión reside fundamentalmente en su capacidad para humanizar a una figura pública. Nos recuerda de una manera muy palpable que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con maestría, los actores son personas de carne y hueso con sus propias luchas internas, sus propios errores del pasado y sus propias y valiosas lecciones de vida. Kerem Bürsin, al compartir este aspecto tan íntimo y vulnerable de su vida, se ha ganado, sin duda alguna, aún más el cariño y la admiración de millones de seguidores, precisamente por esa valentía al mostrarse tan abierto y, sobre todo, tan vulnerable. Y es que al final del día, seamos honestos, ¿quién de nosotros puede afirmar rotundamente que nunca ha cometido un error en su vida? Todos, absolutamente todos, tropezamos, todos nos equivocamos en algún momento. Lo verdaderamente importante no es no caer, sino cómo nos levantamos después de esa caída,
qué lecciones extraemos de esos tropiezos y cómo, día a día, intentamos convertirnos en mejores personas. Kerem ha demostrado fehacientemente esa capacidad de aprendizaje, esa voluntad de crecer, y su confesión, lejos de convertirse en un mero escándalo, se transforma en una inspiradora anécdota de superación personal y crecimiento. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre la traición que él mismo cometió es una historia multifacética que abarca el error, el dolor profundo, el sincero arrepentimiento y, lo más importante de todo, el crecimiento personal. Nos ha mostrado su lado más humano, su lado vulnerable, y su increíble capacidad para aprender de las experiencias más difíciles de la vida. Sus palabras nos invitan a todos y cada uno de nosotros a reflexionar profundamente sobre la importancia vital de la confianza, el respeto mutuo y la lealtad en nuestras propias vidas, en nuestros propios vínculos. Y lo que es más importante, nos enseña, de una manera clara y contundente, que de los errores, por dolorosos y difíciles que puedan ser, siempre podemos emerger más fuertes, más sabios y, en definitiva, mejores personas. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante y que la profunda reflexión que Kerem ha compartido les haya impactado tanto como a mí, si no más. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan este tipo de experiencias personales y a menudo dolorosas? ¿Qué lecciones, qué reflexiones, creen que podemos extraer de la valiente confesión de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y, sobre todo, debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante historia y de la profunda reflexión que nos ofrece. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar con la mayor ilusión a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias infinitas por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.